Bueno, hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a todo dar. Bueno, que vas a volver otra vez a con el programa de Si me dicen no vengo. Ah, sí, el jueves que viene. El jueves empezamos otra vez. Bueno, a ver si me invitas, porque me divertí mucho la vez pasada que me invitaste. Pues ya sabes que sí. Bueno. Ya sabes que sí, porque es un ejercicio muy interesante. Yo tenía un maestro que me decía: mire, López Dóriga, lo que no puede usted decir en un minuto no lo puede decir en toda la vida. Bueno, tampoco tanto, pero bueno, sí. Pero a ver, hay algo de eso. Alégale al maestro. Oye, Joaquín, pues yo quiero hacerte comentarios sobre una preocupación que creo que todos tenemos. A mí me ha caído encima la semana pasada al constatar lo que ya sabíamos, pero ya con las cifras en la mano de este repunte muy preocupante de la violencia en el año 2017 y en el año 2016. Y bueno, el hecho de que se estén cumpliendo 10 años de estar con este problema gravísimo de la vida nacional, sin no solo haber encontrado un camino, sino habiendo multiplicado el problema en lugar de resolverlo. Entonces me puse ahora en las columnas de Milenio a hacer un poco una recapitulación del asunto, pero quizá el punto realmente interesante es qué tipo de realidad es hoy la violencia en México, porque es muy distinta del punto donde empezó. Y el cambio fundamental, me comenta Eduardo Guerrero, que es un especialista en esto, es que la violencia ha dejado de ser algo que tú puedas entender desde una perspectiva nacional. Es decir, la violencia tiene características regionales muy distintas. Y si tratas de verla como un todo y tratar de explicarla como un todo, la verdad no hay ninguna causa general que explique el todo. En cambio, si te acercas a las ciudades, a los estados, ahí sí, en cada lugar hay una explicación, hay una causalidad, hay una racionalidad siniestra, pero una racionalidad en el crecimiento de la violencia. Y esto es quizá el cambio más importante en el escenario de este muy terrible problema que crece y crece en México. Y es que se ha esparcido de tal manera, ¿no?, a fuerza de fragmentar los cárteles, a fuerza de perseguir a las corporaciones grandes de narcotraficantes, pues efectivamente han logrado fragmentarlas y volverlas, en la cuenta de Eduardo Guerrero, tantas como 240 bandas que están repartidas por el territorio nacional, que ya no tienen contacto con los grandes cárteles, sino que se dedican a expoliar, a hincar los dientes en sus comunidades, mediante ya no solo el negocio del narco, sino otros negocios, en particular la extorsión, el derecho de piso, el secuestro y el principio de algo que está creciendo mucho y que es terrible, que es la trata, el rapto de mujeres para la trata. De manera que esta política, seguir estos 10 años de fragmentar a los cárteles, ha traído como consecuencia una fragmentación efectiva que ha inundado el país de bandas. Pero al mismo tiempo, la fragmentación no ha sido total, sino que junto con estas 240 bandas están todavía peleando el territorio nacional dos grandes cárteles, que son el cártel de Sinaloa y el cártel Nueva Generación. De manera que 10 años después de esta estrategia, que es la misma que se puso en marcha en Colombia, que es la estrategia del Departamento de Justicia y de la DEA americana, en México tenemos un poco lo peor de los dos mundos. Seguimos teniendo grandes cárteles, dos en guerra mortífera, y tenemos 240 bandas explotando y
capturando ciudades, regiones, comunidades. Apenas podía imaginarse algo peor, porque esto quiere decir esta fragmentación. Y todo esto sin haber logrado reducir en lo más mínimo el objetivo inicial de este asunto, de la persecución de las drogas, que es que se interrumpiera el paso y la producción de drogas de México hacia Estados Unidos. Eso no se ha logrado. Lo que sí se ha logrado es esta violencia de este tamaño. Y la muy mala noticia de esto, Joaquín, es que si alguna solución va a haber para contener la violencia y la inseguridad, va a tener que venir de los estados, de los municipios, de las autoridades locales. Esas que han sido las más omisas, las más ineptas y las más corruptas en la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. De manera que ahora sí, literalmente, este terrible problema quedó como la iglesia en manos de Lutero, quedó en manos del eslabón menos confiable y menos efectivo de todo el frente del combate contra el crimen organizado. Y me parece una muy mala noticia, que valdría la pena que empezáramos a mirar otra vez con la urgencia y con el rigor que hace falta, porque estamos por otro lado, Joaquín, no sé si sea tu impresión, esa es la mía, como acostumbrados ya a que así es la cosa, como anestesiados un poco por la persistencia de este terrible mal público que nos aqueja, y empezando por el gobierno, como diciendo, bueno, hay muy poco que hacer, salvo pues seguir aguantando el chubasco de crímenes, de homicidios, de comunidades capturadas por el crimen, sometidas por el crimen, ahora cada vez más, digamos, despojadas en lo más sensible, ¿no? Que son las muchachas, las mujeres, ¿sí?, que están siendo llevadas en porcentajes cada vez más impresionantes a la prostitución, y más que a la prostitución, a la trata, a la esclavitud. Así es. Sexual. Entonces es un muy mal panorama, pero creo que hay que tratar de verlo con rigor y empezar a pensar cómo es que esto se va a resolver, porque esto no es algo que sea fatal, no es algo que sea inevitable, es algo que se ha vuelto muy complicado, y llevamos 10 años de atacarlo muy mal, y lo primero que hay que hacer es entenderlo, porque si no lo entendemos difícilmente lo vamos a poder resolver. Yo, en lo personal, Héctor, no le veo una solución. Yo tampoco. No, a corto plazo no la veo, porque pasan los gobiernos, aumentan los muertos, se extiende, se multiplican y se diversifica el crimen organizado, y no veo ni a los municipios, pues porque no pueden, y a los gobiernos estatales porque siempre se lo endosan al gobierno federal. Mientras tanto crecen. Está el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, que era de una zona de Jalisco y ahora es a nivel nacional. Coincido, pero no hay que resignarse a eso. No. Hay que persistir, sin esperanza, como decía Guillermo de Orange, pero no podemos resignarnos a eso, porque sería una resignación a su vez un tanto cuanto cómplice y criminal. Tenemos que volver a la carga y volver a pensarlo y volver a resolverlo, en el entendido de que llegado el punto a donde está Joaquín, pues no hay ni soluciones mágicas ni rápidas. Así es, y yo sí tengo la preocupación, porque sería renunciar al país, renunciar al futuro de nuestros hijos. Así es. Y sería renunciar a un destino de nación. Bueno, pues lamento que este sea el mensaje que les dejamos a nuestros oyentes fin de semana. Es un diagnóstico más que mensaje. Pues sí. En fin, gracias, querido Héctor, te mando un abrazo. Un abrazo, querido Joaquín.